Un saludo tengan todos. Les doy la bienvenida a este nuevo proyecto. Hoy arrancamos con el remake de la serie Administración de Linux. Y en este primer capítulo, que será una introducción, quiero contarles de qué va todo esto. Vamos a delinear el esquema de la serie, para que tengan una hoja de ruta clara y sepan exactamente qué esperar y hacia dónde vamos. La idea de este remake es ir mucho más allá. No solo vamos a tener muchas horas de contenido en HD, sino que también he preparado una serie de cuestionarios y desafíos prácticos. Son la herramienta perfecta para que ustedes mismos puedan medir su progreso y afianzar lo aprendido. Para que sea un camino de lo más sencillo y organizado, he dividido toda la serie en secciones o capítulos bien definidos. De esta forma vamos a construir fácilmente el conocimiento paso a paso, siguiendo un proceso de aprendizaje súper lógico, como cuando arman un rompecabezas. Primero los bordes, luego el cielo y así hasta completar la imagen completa de Linux. Algo que para mí es fundamental y que verán a lo largo de toda esta serie es que todo lo que les enseñe lo practicaré yo mismo en pantalla. La idea es que ustedes puedan teclear y practicar a la par conmigo sin quedarse atrás. Aprender Linux es como aprender a andar en bicicleta. Hay que practicarlo. Y si en algún momento se atascan, no se preocupen. Para eso estamos. No duden en pasar por el grupo de Telegram que tenemos. Ahí hemos habilitado una sección especial de preguntas y respuestas donde pueden dejar todas sus dudas. Y no solo estaré yo para responder. En el grupo hay muchísimos estudiantes como ustedes, todos con las mismas ganas de aprender. Seguro que entre todos nos echamos una mano y resolvemos cualquier dificultad mucho más rápido. Bien, luego de este capítulo introductorio, arrancaremos con el capítulo 2, configuración del entorno. Aquí veremos desde las distribuciones de Linux y la instalación de VirtualBox, nuestro hipervisor, hasta la instalación de Ubuntu y ZenOS en máquinas virtuales. Y ojo, esto es solo el comienzo. A lo largo de la serie iremos sumando más distribuciones según las necesitemos. Hay algo fundamental que quiero que graben desde ya. Los conceptos que les enseñaré son universales. Funcionan en cualquier distribución. Pero, para mantenerlo sencillo, usaremos principalmente Ubuntu y Debian en los ejemplos, porque son súper intuitivos. Ahora, cuando el concepto lo requiera, abriremos el panorama y les mostraré cómo aplicarlo también en otras distros como ZenOS, Fedora o Linux Mint. Y para cerrar el capítulo 2, veremos todo sobre la migración completa a Linux. Es un paso enorme, pero lo tomamos con calma y con la seguridad de que es una decisión que miles de personas han tomado en el mundo, y les aseguro que nadie nunca se ha arrepentido. El siguiente capítulo, el número 3, lo vamos a dedicar por completo a la terminal de Linux, pero en profundidad. Vamos a desglosar conceptos fundamentales como terminal, consola, shell y comandos, porque entender qué es cada cosa es el primer paso para dominarlas. Analizaremos la estructura de un comando típico de Linux y, lo más importante, aprenderemos a obtener ayuda usando las páginas de manual, con herramientas como man, type, help y apropos. Pero no solo se trata de conocer comandos, sino de ser eficientes. Por eso compartiré trucos que usarán a diario. El autocompletado con la tecla Tab. Los atajos del teclado que ahorran segundos valiosos. Y el tutorial del shell bash.
incluyendo cómo ejecutar comandos sin dejar rastro y cómo configurar la fecha y hora en cada línea del historial. Y para cerrar con broche de oro, aprenderemos la diferencia entre el usuario root y los usuarios sin privilegios y cómo acceder al superusuario de forma segura usando sudo, su y passwd. Créanme, estos son los cimientos de todo. Cuando terminemos este capítulo, se van a sentir mucho más seguros y sueltos trabajando en la terminal. El capítulo 4 será uno de los más extensos y cruciales de toda la serie, porque nos adentraremos de lleno en el sistema de archivos de Linux. Comenzaremos entendiendo su organización a través del estándar de jerarquía del sistema de archivos, o FHS, y aprenderemos la diferencia fundamental entre rutas absolutas y relativas. Luego nos sumergiremos en la navegación y exploración, con comandos como pwd, cd y tree, y analizaremos en profundidad el comando ls y todas sus posibilidades. Estudiaremos las marcas de tiempo de los archivos atime, mtime y ctime, usando stat y touch para manipularlas. También identificaremos los diferentes tipos de archivos en Linux, con ls-l y file. Y lo más importante, dominaremos las tuberías y redirecciones para crear verdaderas tuberías de información que conecten unos comandos con otros. Además, analizaremos y practicaremos los comandos esenciales para trabajar con archivos y directorios. Aprenderemos a visualizar archivos con cat, less, tail, head y wash. Crearemos archivos y directorios con touch y mkdir. Y dominaremos la copia, movimiento y eliminación con cp, mv, rm y shred para borrado seguro. Pero no nos quedaremos en la superficie. También exploraremos conceptos más profundos como los inodos y la diferencia crucial entre enlaces físicos y enlaces simbólicos. Entenderán cómo Linux organiza realmente la información en el disco. Para cerrar este extenso capítulo, aprenderemos a encontrar archivos eficientemente con locate, find y wish, y a buscar patrones de texto usando grep y strings. También dominaremos la compresión y empaquetado con herramientas esenciales como tar, gzip, gumzip, zip y umzip. Veremos cómo comparar archivos para encontrar diferencias usando cmp, diff y SHA-256, algo fundamental cuando trabajamos con configuraciones o verificamos la integridad de archivos. Y para cerrar, con broche de oro, nos familiarizaremos con Vim, el editor de texto por excelencia en el mundo Linux, explorándolo en profundidad. Cuando terminemos este capítulo, el sistema de archivos y sus comandos no tendrán secretos para ustedes. El capítulo 5 lo dedicaremos a un tema fundamental en cualquier sistema: la administración de cuentas de usuario. Comenzaremos explorando los archivos clave donde Linux almacena toda la información de usuarios y contraseñas. Barra invertida hacia adelante, etc. Barra invertida hacia adelante, passwd. Y barra invertida hacia adelante, etc. Barra invertida hacia adelante, shadow. Aprenderemos cómo se organizan los usuarios y grupos en Linux y cómo administrarlos usando comandos específicos del shell como groups y id para obtener información. Luego nos sumergiremos en la gestión de usuarios, crear cuentas con UserAdd, modificar propiedades con UserMod y eliminarlas con UserDel. También
veremos cómo crear cuentas de usuarios con privilegios administrativos, para que puedan ejecutar comandos como superusuario o root. Por supuesto, no olvidaremos la gestión de grupos con group add, group del y group mod. Y finalmente, aprenderemos a supervisar quién está conectado al sistema en todo momento, usando comandos como whoami, whoiam, who, id, w, uptime y last. Porque un buen administrador siempre sabe quién hace qué en su servidor. A continuación, abordaremos lo que considero uno de los pilares de esta serie y la base de la seguridad en Linux. El capítulo 6, dedicado por completo a los permisos de archivos. Vamos a aprender juntos qué representan realmente esos permisos: lectura, escritura y ejecución. Estudiaremos cómo se muestran en notación simbólica, usando letras y símbolos, como más, menos, igual. Y también en notación octal, esa que utiliza números del 0 al 7 y que verán en innumerables configuraciones. Por supuesto, aprenderemos a modificarlos en archivos y directorios con el comando chmod y entenderemos cómo los permisos afectan de manera diferente a los directorios. También veremos cómo combinar find y chmod para cambiar permisos de forma masiva. Y no podía faltar la gestión de propietarios y grupos. Cambiaremos el propietario de un archivo con chown y el grupo con chgrp. En resumen, sentaremos las bases para entender quién puede hacer qué en el sistema. Pero no nos quedaremos en la superficie, porque además profundizaremos en los permisos especiales que llevan la seguridad al siguiente nivel: el setUserID, que permite ejecutar un programa con los privilegios de su propietario; el setGroupID, que hereda los permisos del grupo; y el StickyBit, ese permiso tan útil en directorios compartidos para evitar que unos usuarios borren archivos de otros. También exploraremos atributos avanzados con LSATTR y CHATTR y entenderemos el UMask, esa máscara que determina los permisos predeterminados cuando creamos archivos o directorios. Y como siempre, habrá una gran cantidad de demostraciones prácticas para que cada concepto les quede más que claro. Prepárense, porque cuando terminemos este capítulo, los permisos de Linux no tendrán secretos para ustedes. El capítulo 7 estará dedicado a la gestión de procesos en Linux. Comenzaremos aprendiendo a visualizar los procesos en ejecución, listándolos con PS y PS-tree y monitoreándolos en tiempo real con top y htop. Pero verlos no es suficiente. También necesitamos poder interactuar con ellos. Por eso, dominaremos el uso de señales para finalizar procesos de manera controlada, usando comandos como kill, pkill y killall. Y aprenderemos a obtener el process ID de un proceso con pitoff. En pocas palabras, aprenderán a ver y a controlar todo lo que ocurre en su sistema. Pero la gestión de procesos va mucho más allá. También aprenderemos a manejar procesos en primer y segundo plano y a controlarlos con comandos como jobs, fg y bg. También exploraremos conceptos avanzados fundamentales, como por ejemplo, ¿qué son los procesos zombie? Esos procesos que han terminado, pero aún ocupan una entrada en la tabla de procesos. O los demonios, que son procesos que se ejecutan en segundo plano, esperando a ser necesitados. Y lo más importante, ¿cómo hacer que un proceso sea inmune al cierre de una terminal para
que sigan ejecutándose incluso cuando cerramos la sesión. Cuando terminemos este capítulo, habrán pasado de ser simples espectadores a verdaderos controladores del sistema. El capítulo 8 será uno de mis favoritos, porque nos adentraremos en el mundo de las redes en Linux. Comenzaremos aprendiendo a obtener información sobre nuestras interfaces de red, direcciones IP, servidores DNS y la puerta de enlace predeterminada, usando comandos como IP, ifconfig y route. Veremos cómo realizar configuraciones en caliente y, lo más importante, cómo establecer configuraciones estáticas según la distribución que estemos utilizando. En Ubuntu y Debian trabajaremos con herramientas como netplan, ifupdown y el archivo barra invertida hacia adelante etc barra invertida hacia adelante network barra invertida hacia adelante interface. Mientras que en CentOS dominaremos Network Manager, nmcli, nmtui y los scripts de red tradicionales. Y por supuesto, no podía faltar la parte de conectividad y diagnóstico, donde aprenderemos a probar y solucionar problemas de red como todo un profesional. Pero en redes no todo es configuración. También necesitamos comunicarnos de forma segura. Por eso dedicaremos una buena parte a SSH, cómo usarlo, cómo solucionar problemas de conexión y, fundamental, cómo proteger el servidor OpenSSH para evitar accesos no deseados. Luego exploraremos herramientas de transferencia de archivos que todo administrador debe dominar. SCP para copias seguras por red. rsync para sincronización local y remota, un verdadero todoterreno. Y wget para descargas desde Internet. Y para cerrar este capítulo con broche de oro, nos convertiremos en detectives de red. Aprenderemos a verificar puertos en escucha con netstat, ss y lsoft. Y utilizaremos herramientas de diagnóstico como Telnet y Nmap para escanear otros hosts y redes. Les adelanto algo, este capítulo les va a encantar. El capítulo 9 lo dedicaremos a la gestión de software en Linux, un tema que usarán a diario como administradores. Comenzaremos explorando las distribuciones basadas en Debian y Ubuntu, donde conoceremos dpkg, la base del sistema de paquetes, y por supuesto apt, la herramienta avanzada que nos permitirá instalar, actualizar y eliminar software de manera sencilla. Luego saltaremos a las distribuciones basadas en Red Hat y CentOS, donde trabajaremos con DNF, el gestor de paquetes moderno que cumple la misma función, pero con su propia filosofía. Pero no nos quedaremos solo en lo básico. También les mostraré la diferencia fundamental entre usar un gestor de paquetes y compilar desde código fuente. Aprenderemos a compilar programas en C, recorriendo el proceso completo de compilación, desde el código hasta el ejecutable. Y como laboratorio práctico, pondremos todo en acción compilando pro-ft-pd desde el código fuente, para que vean cómo personalizar cada detalle de una instalación y entiendan realmente qué hay detrás de cada programa en Linux. El capítulo 10 lo dedicaremos a la administración avanzada del sistema. Comenzaremos con la automatización de tareas, donde aprenderemos a programar trabajos con cron, usando el archivo crontab. Y también veremos Anacron, la alternativa perfecta para sistemas que no están encendidos las 24 horas del día. Luego
Nos sumergiremos en la administración de discos. Verificaremos el espacio disponible con df. Montaremos y desmontaremos sistemas de archivos con mount y umount. Realizaremos particionado con fdisk. Y, para los que prefieran lo visual, exploraremos la interfaz gráfica de gparted. Y para cerrar, con broche de oro, nos adentraremos en el corazón del arranque de Linux moderno, systemd. Aprenderemos a gestionar servicios con systemctl y a controlar el arranque y comportamiento del sistema. En pocas palabras, al final de este capítulo, habrán aprendido a decirle al sistema qué hacer, cuándo hacerlo y cómo comportarse. El capítulo 11 será uno de los más extensos y avanzados de toda la serie, porque nos sumergiremos de lleno en los scripts de Shell Bash. Comenzaremos con los fundamentos. Aprenderemos qué es el shebang de Bash y las diferentes formas de ejecutar un script. Luego nos adentraremos en el corazón de la programación, las variables. Trabajaremos con variables locales, variables globales usando export y los parámetros posicionales, que nos permiten pasar información a nuestros scripts. El objetivo es que puedan automatizar tareas administrativas comunes y dejar de hacer siempre lo mismo manualmente. La automatización cambia las reglas del juego, pero un script no sería completo sin lógica y estructura. Aprenderemos a crear y usar funciones para organizar nuestro código. Dominaremos las estructuras de control, condicionales como if y case, y bucles como for y while para repetir acciones. También exploraremos los operadores y condiciones que nos permiten hacer pruebas y comparaciones. Y para cerrar con broche de oro, crearemos menús interactivos en Bash que harán nuestros scripts más profesionales y fáciles de usar. Sí, esto es programación, pero les prometo que haré todo lo posible para hacérselo fácil y llevadero. Recuerden lo que les acabo de decir hace un momento. La automatización cambia las reglas del juego. El capítulo 12 será especial, porque vamos a crear un proyecto real desde cero. Comenzaremos con la infraestructura en la nube. Instalaremos un servidor Linux en DigitalOcean. Aseguraremos el acceso con autenticación mediante claves SSH y obtendremos un nombre de dominio profesional. Luego nos sumergiremos en el mundo del DNS. Entenderemos cómo funciona el protocolo. Instalaremos nuestro propio servidor DNS con Vim9 y lo configuraremos como servidor autoritativo para nuestro dominio. Después, instalaremos Apache 2, uno de los servidores web más famosos del mundo. Configuraremos hosting virtual para alojar múltiples sitios y lo aseguraremos con OpenSSL y certificados digitales para tener cifrado seguro. En pocas palabras, construiremos toda la base sobre la que se sostendrá nuestro proyecto. Una vez que tengamos la infraestructura lista, pasaremos al corazón de nuestra aplicación. Instalaremos PHP para darle dinamismo a nuestro sitio y luego configuraremos MySQL, la base de datos que almacenará toda la información. Pero no solo las instalaremos, también las aseguraremos como se debe, porque un servidor seguro es un servidor bien administrado. Y para cerrar con broche de oro, instalaremos WordPress, la aplicación web más popular del mundo, y aplicaremos técnicas de hardening para protegerla contra amenazas comunes. Todo lo aprendido hasta aquí: redes, permisos, usuarios, software, seguridad, aplicado en un proyecto real y funcional.
Cuando terminen este capítulo, habrán pasado de cero a tener un servidor profesional funcionando en Internet. Finalmente, tendremos algunos capítulos adicionales sobre seguridad, que considero muy útiles e interesantes. Abordaremos el lado más proactivo de la seguridad, la recopilación de información, el reconocimiento y el rastreo de tráfico. Todo con un enfoque práctico, que les permitirá entender cómo piensan y operan los atacantes. Luego, nos pondremos en modo defensa, aprendiendo a manejar el cortafuegos estándar de Linux, implementado con Netfilter, el marco de trabajo dentro del kernel, y por supuesto iptable, la herramienta que nos permite configurarlo y proteger nuestro equipo. Y como broche de oro, veremos la autenticación mediante clave pública para SSH, llevando la seguridad de sus conexiones remotas al siguiente nivel, permitiéndoles conectarse de forma segura sin necesidad de contraseñas. En pocas palabras, convertirán su sistema en una fortaleza. Como pueden ver, hay muchísimo contenido por delante, pero he hecho todo lo posible por cubrir todos los temas principales que un administrador Linux eficaz debe conocer para dominar este increíble sistema operativo. Mi objetivo es que al final de esta serie no solo entiendan Linux, sino que se sientan verdaderos administradores con la confianza para enfrentarse a cualquier desafío. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado y que estén tan impacientes como yo por comenzar con esta extraordinaria serie. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.